Este año iniciamos con una serie llamada El precio de la historia, para poder entender por qué Dios puso ciertas situaciones, ciertas historias de la Biblia y cómo estas pueden ser aplicadas a nuestra vida y cada situación que vivimos, ¿sí? Hablamos sobre la historia de Caín, de Eliseo, de Rahab, iniciamos la serie hablando un poco de la historia de Jesús. Y hoy, en este tiempo o en esta crisis que estamos viviendo a raíz de la pandemia, Dios ha puesto en mi corazón hablar un poco más sobre la historia de Oseas y Gomer. Ellos también son dos personajes del Antiguo Testamento y lo podemos encontrar precisamente en el libro de Oseas. Antes de ir a la palabra, quiero contextualizarlos un poco. Oseas fue uno de los llamados profetas menores. Él vivía en la ciudad de Samaria. En ese tiempo Israel estaba dividida entre el reino del norte y el reino del sur, y Samaria era la capital del reino del norte. Los habitantes de Samaria se habían enriquecido mucho y se han vuelto personas orgullosas, y esto los llevó a caer en diferentes pecados, y uno de los más significativos fue que empezaron a levantar altares y dioses falsos y empezaron a alabarlos. Como ya sabemos, esto a Dios claramente no le agrada, y Oseas tuvo que empezar a profetizar en su propia tierra sobre la verdad de Dios y sobre quién era el Dios verdadero. En esta ciudad también había una mujer llamada Gomer. Ella era una prostituta, y si leemos un poco más de la historia de ella en Oseas, podemos intuir que a ella no le molestaba ser prostituta, sino que por el contrario le gustaba, y cada vez que veía la oportunidad iba y volvía a esas prácticas. Y Dios, en medio de su sabiduría, y para mí un poco chistoso, le pidió a Oseas que tomara a Gomer como su esposa, que le diera una familia, que tuviera hijos y que la amara. Imagínense lo difícil que debe ser amar a una mujer que ha pasado por muchos hombres. No debe ser nada fácil, pero Oseas, en medio de su amor por Dios, lo obedeció. Y sin duda Dios tenía un propósito muy importante a raíz de la unión de Oseas y Gomer. Vamos a ir a la palabra, es en Oseas 2, versículo 2 en adelante. Yo lo voy a leer en la versión TLA. Ustedes, si quieren, pueden seguir con la lectura si tienen una Biblia en la mano, o pueden escuchar. Gomer representa a Israel. En el versículo 2 dice: Dios dijo: para mí Israel fue como una esposa, pero me fue infiel y ya no tengo nada que ver con ella. Así que ustedes, israelitas, preséntenla ante los jueces, que deje de portarse como una cualquiera, que deje de complacer a sus amantes. En el versículo 5 dice: Israel se porta como una desvergonzada, todo el tiempo anda diciendo: voy a buscar a mis amantes, pues ellos son los que me dan todo lo que me hace falta. Me alimentan, me visten, me perfuman y me divierten. Y Dios dice: irá en busca de sus amantes, pero no podrá encontrarlos, ni tampoco los encontrará. Yo voy a encerrarla en una cerca de espinos. Allí se pondrá a pensar: me iba mejor con mi primer marido, así que voy a volver con él. Ella no quiere reconocer que yo soy quien la alimenta y le da todo lo que le falta. Hasta oro y plata le he dado, y con ellos se hizo ídolos. Por eso voy a quitarle todo eso que le he dado, todo eso que le han dado sus amantes, y la desnudaré frente a ellos y la avergonzaré. Voy a ponerles fin a sus fiestas de cada semana, de cada mes, de cada año, y no volverá a alegrarse. No les comenté anteriormente que cuando Gomer se casó con Oseas, tuvieron hijos, y un tiempo después ella volvió a ser prostituta y volvió a serle infiel a su esposo, con muchos hombres con los que ya había estado, y de pronto quizás, yo supongo que algunos nuevos. Entonces, por eso Dios dice que Gomer representa a Israel, un pueblo que Él le ha dado todo, que lo ha amado, y aún así un pueblo que le ha dado la espalda, como Gomer le dio la espalda a su esposo Oseas. Un pueblo que prefirió las cosas del mundo, que prefirió levantar otros dioses y amar otras cosas más que al Dios que les había dado todo y que los amaba sin ninguna condición. Yo asemejo un poco la situación a lo que hemos estado viviendo últimamente. No sé ustedes qué piensen, pero si empezamos a analizar nuestra sociedad, también somos un pueblo que le hemos dado la espalda a Dios. Hemos preferido hacer otras cosas
No sé si han visto muchos jóvenes, quizás compañeros de ustedes, que prefieren seguirse metiendo en las drogas, yendo a fiestas, emborrachándose, o de pronto no lo llevemos a tanto extremo. Miremos a tantas personas que les gusta todo el tiempo decir mentiras, que en su corazón hay odio, quieren formar venganza ante esas personas que le hicieron daño, o personas que se la pasan criticando a los demás, dañando su autoestima. Por ejemplo, el bullying hoy en día que suena mucho en los colegios y en medio de toda nuestra sociedad, personas que solo quieren hacerle daño a los demás, formar heridas. O también hablemos de estas personas que solo hablan con palabras bruscas, con groserías, que no pretenden edificar a los demás sino dañarlos. O también podemos hablar de esas personas que solo se quejan, viven en una constante queja por lo que tienen, por lo que no tienen, porque me tocó hacer tareas, porque no me tocó hacer tareas, porque mis papás me dijeron, porque mis papás no me entienden, porque nací en esta familia. O se quejan por diferentes aspectos, por la economía. Son personas que están totalmente alejadas de Dios, y hoy en día vivimos en una situación, en una sociedad así, en la que todo el tiempo estamos en una constante queja, apartándonos de Dios y de todo lo que a Él le agrada, llenando nuestro corazón de cosas que no nos edifican. Y chicos, yo quiero que en esta crisis que estamos viviendo por la pandemia, yo sé que no ha sido nada fácil, pero quiero que nos preguntemos por qué Dios está permitiendo esta crisis. Si se supone que nos ama, si es un Dios bueno. Él todas las cosas las permite por algo. Y en medio de este tiempo he visto muchos memes y he visto muchos comentarios acerca de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y escuchaba o veía un meme que publicó una persona muy cercana a mí que decía lo siguiente: la humanidad no necesita ayuno ni oración. Lo que necesita es un mejor sistema de salud, más hospitales, más médicos, no más pastores ni iglesias. Y quizás sea cierto, quizás la sociedad necesita este tipo de cosas, en especial en Colombia. Pero aún así, los países que han tenido un mayor desarrollo, que son potencias a nivel mundial, están viendo un colapso en su sistema de salud. Y es porque no hemos entendido que no se trata de lo material, no se trata de lo que podemos ver, no se trata de lo que puede hacer el hombre, sino se trata de lo que puede hacer Dios. Se trata de por qué Dios está permitiendo esta situación. Y con esta historia de Gomer podemos ver que muchos de nosotros nos hemos apartado de Dios. Y quizás nosotros tenemos el privilegio de conocer y de escuchar un poco más de Él, pero hay personas que realmente no han querido escuchar y reconocer a Dios. Y Dios, como dice en Oseas el versículo 8, Él dice: ella no quiere reconocer que yo soy quien la alimenta y que le da todo lo que le hace falta. Y eso nos pasa a nosotros, eso le pasa a la humanidad. No quiere reconocer que un hospital o 1000 hospitales no va a equivaler nunca a lo que puede hacer Dios por nosotros. Es solo Él el que nos puede dar todo lo que necesitamos, el que puede acabar con esta pandemia, el que puede proveernos en medio de esta cuarentena que probablemente no ha sido nada fácil para nuestras familias ni para la sociedad. Pero Él está diciendo: no quieren reconocerme. Entonces yo quiero que ustedes entiendan, chicos, que si Dios está permitiendo todo eso es para acercar el corazón del hombre más a Él. Él quiere que estemos más cerca de Él, Él quiere que lo empecemos a reconocer. Y volviendo un poco a la historia de Oseas y Gomer, Oseas creo que fue el profeta que más entendió el sufrimiento de Dios. Él se tuvo que casar con una mujer que le fue infiel y que lo abandonó. Así como muchos de nosotros y muchos de los hombres le han sido infiel a Dios y lo han abandonado, le han dado la espalda. Pero aún así, si ustedes leen capítulos más adelante, Dios le pide a Oseas que busque de nuevo a su esposa, que la ame, que la perdone. Y así mismo hace Dios con nosotros. Él vuelve y nos busca, Él todo el tiempo está ahí dispuesto a darnos lo que necesitamos. Él, en medio de su compasión y su misericordia, quiere darnos una nueva oportunidad. Y sí, Dios dijo que iba a apartar
su protección y su provisión de pronto del reino de Israel en ese momento. Pero dice versículos más adelante lo siguiente, y quiero que pongan mucha atención, en el versículo 14. A pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto, y allí, con mucho cariño, haré que se vuelva a enamorar de mí. Le devolveré sus viñas, y convertiré su desgracia en gran bendición. Volverá a responderme como cuando era joven, como cuando salió de Egipto. Ya no volverá a serme infiel, adorando otros dioses, sino que me reconocerá como su único Dios. Es hermoso lo que dice acá. Dios sí los llevó a darse cuenta que estaban haciendo las cosas sin Él, pero aún así dice, después lo llevaré al desierto y lo volveré a enamorar de mí. Y eso es lo que está haciendo Dios en este tiempo. Quiere que volvamos a enamorarnos de Él. Yo sé que esta crisis y esta cuarentena va a hacer cambiar mucho los pensamientos de las personas, ¿sí? Seguramente ya no volveremos a ser igual y empezaremos a valorar cosas que antes no valorábamos. A nuestras familias, el poder salir y estar al aire libre. Quizás vamos a valorar amigos y familiares que no estamos pudiendo ver en este momento. Y también nos hemos dado cuenta que la crisis ha tocado tanto a ricos como a pobres, a famosos o a personas del común. Y esto nos hace ver que Dios nos ve a todos por igual. Y que no importa quién seas, sino que estás dispuesto a dar por Dios y en qué lugar sabes que estás en Dios. Pero de pronto lo que Dios quiere que aprendamos en este tiempo es que reconozcamos que Él es el único y verdadero Dios. Que reconozcamos que Dios sí existe, que Él sí puede darnos todo lo que nos hace falta, como le decía al pueblo de Israel y como Oseas le decía a Gomer, que Él era el único que podía sustentarla, que Él era el único que podía darle todo lo que le hacía falta. Y Gomer tenía que reconocerlo, así como la humanidad necesita reconocer esto en este momento. Sí necesitamos de oración, sí necesitamos de ayunos, si necesitamos buscar más a Dios. También necesitamos más hospitales, pero Dios puede más que muchos médicos que hoy están haciendo una labor extraordinaria, pero muchos de ellos están poniendo su confianza en Dios y no en sus propias habilidades. Y ahora podríamos decir que son esas personas que niegan a Dios las que necesitan reconocer en este momento, pero quizás nosotros que ya llevamos bastante tiempo conociendo de Jesús, reconociéndolo como nuestro Señor y Salvador, estamos pasando por una etapa difícil en la que nos hemos enfriado, en la que nos hemos alejado y hemos vuelto a esos otros amantes como lo hizo Gomer, que hemos vuelto a otras prácticas que a Dios no le gustan, que en este tiempo idolatramos la televisión, las redes sociales, estar haciendo otras cosas como el deporte, y estas cosas no son malas, pero muchas veces toman el primer lugar y el lugar que Dios debería tomar. Quizás hemos vuelto otra vez a quejarnos, a decir mentiras, a decir groserías, a pelear con nuestros padres. Quizás todo el tiempo estamos quejándonos por lo que tenemos o no tenemos, o simplemente dejamos de dedicarle a Dios el tiempo que realmente Él merece. Y este es un tiempo en el que Dios nos está llevando al desierto y allí con mucho cariño hacer que volvamos a enamorarnos de Él. Yo quiero invitarte que en este tiempo de cuarentena busques acercarte más a Él, que no se acabe la cuarentena y digas, en vez de acercarme me alejé más de Dios, sino que por el contrario estés convencida y convencido que en este tiempo buscaste más de su compañía, buscaste más la sabiduría de Dios, que en este tiempo realmente hubo cambios significativos y positivos en tu vida, que aprendiste a valorar más a las personas que tienes a tu alrededor porque Dios te lo mostró, que realmente has entendido que sin Dios no somos nada, que realmente has entendido que Dios es el único que puede solucionar todo lo que puedes tener, todos los problemas que puedas tener en tu vida, que Dios es el único que nos puede tener amor por todas las tareas que nos están poniendo en este tiempo, ¿cierto? Seguramente estamos muy cargados por tantas tareas que nos han mandado al colegio, pero debemos aprender a ver las cosas como Dios las ve y a ser un poco más agradecidos. Gomer no merecía el amor que Oseas le tenía.
así como nosotros no merecemos el amor que Dios nos tiene. Él ha hecho tantas cosas lindas en nuestra vida y aún en medio de todo esto está permitiendo esta pandemia para que la humanidad se arrepienta y busque de Él. Y es porque nos ama, no porque quiera hacernos daño. Así que aprendamos a ver un poco más con sus ojos y no con los nuestros. Vamos a orar, bueno. Amado Dios, te queremos agradecer, Señor, por este tiempo que hemos tenido, Señor, en el que por medio de esta historia nos has enseñado que quieres que nos acerquemos más a ti, que te reconozcamos como Dios, Señor. De pronto hemos puesto otras cosas en primer lugar, te hemos quitado del trono, Señor, y no nos hemos dado cuenta. Yo hoy te pido que en este tiempo permitas que nuestros corazones vuelvan a ti, que en este desierto nos enamoremos de nuevo de ese Dios que lo dio todo por nosotros, que nos salvó, que entregó su cuerpo, que entregó cada gota de su sangre, Señor, para limpiarnos de todo el pecado. Yo hoy te bendigo, Señor, y te pido, Dios, que a cada uno de estos adolescentes y en sus familias los lleves a pasar más tiempo contigo, a entender por qué permites las cosas, Dios, y en medio de todo agradecerte por todo lo que estás permitiendo. Que en nuestros hogares esté esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tengamos claro que tú realmente tienes el control, que tú traerás la provisión a nuestros hogares, que tú traerás la paz, la calma, que permitirás que en nuestras casas surja más amor, el uno por el otro, Dios. Pero sobre todo, que cada vez el amor por ti sea más grande y que al finalizar esta crisis entendamos que estamos perdidamente enamorados de ti y que sin ti nada podemos, Dios. Bendigo a estas familias aquí representadas, Señor, y bendigo este tiempo, Señor, porque sé que está sobrando en nuestros corazones y en toda la humanidad, Dios. Toda la gloria siempre será para ti, en el nombre de Jesús. Amén